Llegó la hora. La Comisión Europea ya ha anunciado las medidas para resolver la crisis energética. Entre ellas no está el tope al gas, aunque von der Leyen ha sugerido que sí quiere controlar los precios de alguna forma, aunque no con un tope. Lo que sí ha puesto en marcha la Unión Europea es el tope a la energía producida con renovables y nucleares. Dice que con esa medida la Unión va a recaudar 140.000 millones de euros. Y mientras llegan las medidas comunitarias, los países se ponen en marcha en solitario. Alemania, por ejemplo, sopesa nacionalizar Uniper para evitar un colapso del sistema energético. El gobierno está barajando superar el 50% de participación en el mayor importador de gas de Alemania. Y mientras tanto, Francia podría emitir alertas para frenar la demanda de energía en invierno. Lo va a hacer el operador de la red eléctrica y se lo va a pedir a empresas, gobiernos locales, pero ojo, también a los hogares. Resaca en Wall Street tras el peor día de la bolsa desde junio de 2020, el año de la pandemia. El Nasdaq se desplomó ayer un 5% y el S&P 500 otro 4% tras conocer el dato de inflación de agosto. El IPC se situó en el 8,3%, lo que reflejaba una caída respecto al mes anterior. Lo malo entonces, ¿qué es? Pues que ese dato es peor de lo que se esperaba y eso desencadenó todo un market sell-off, como se dice en el argot. A pesar de todo, ayer vimos a Joe Biden de celebración. Celebraba que la inflación se había moderado y decía que ayer era un gran día. Todo mientras el Dow Jones se desplomaba más de 1.200 puntos en un solo día. Y tras el dato de inflación y la catastrófica reacción de los mercados, los gurús empiezan a cuestionar la actuación de la Reserva Federal. Los últimos han sido Elon Musk y Cathie Wood. Musk ha dicho que la Fed debería bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos y la fundadora de ARK Investments cree que la Reserva Federal se está excediendo. So this market is not functioning anymore. Prices have risen by more than 10 times compared to before the pandemic. We are proposing a cap on the revenues of companies that produce electricity at low costs. These companies are making revenues they never accounted for, they never even dreamt of. These are all emergency and temporary measures we are working on, including our discussion on gas price caps, so that the teams work for this aim together to look how are we able to lower in a reasonable manner the price for gas. So we have to decouple the dominant influence of gas on the price of electricity, and this is why we will do a deep and comprehensive reform of the electricity market. Muy buenas tardes. Acaban de escuchar a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, relatar la batería de medidas que proponen a los estados de la Unión Europea para resolver la crisis energética. Y lo acaban de ver. Por el momento, nada del tope al gas, pero sí que prometen desde la Unión Europea trabajar en ello para sacarlo adelante eventualmente. Dice que el mercado ya no funciona, que van a encontrar una forma razonable de controlar el precio del gas, lo que, bueno, nos hace pensar que quizá no propongan un tope como tal. Y además dicen que quieren desacoplar la influencia del gas sobre el mercado eléctrico. Del gas todavía nada, pero lo que sí se ha confirmado es el tope a los ingresos de las energéticas de bajo coste. No podrán ingresar más de 180 euros el megavatio hora porque dice von der Leyen que ni en sus mejores sueños, palabras textuales, habrían imaginado estar ganando tanto dinero como ahora. Lo único que ha anunciado hoy la presidenta de la Comisión ante el Parlamento Europeo en pleno debate sobre el Estado de la Unión. Ha anunciado también que el bloque va a crear un banco de hidrógeno de 3.000 millones de euros para ayudar a construir el mercado para esta materia prima. También ha dicho que reducir la demanda durante las horas pico haría que los precios bajaran, aunque no ha anunciado un plan concreto de ahorro eléctrico. Ha prometido además que la Comisión va a trabajar con los reguladores para relajar los problemas de liquidez para las energéticas en problemas. Por ahora estas dos últimas medidas bastante difusas y con poca concreción. Bueno, por cierto, mucho análisis que hacer sobre todas estas medidas que nos ha trasladado la Comisión Europea en boca de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, y vamos a intentar analizarlas con la ayuda de José María Camarero, periodista económico que ya nos acompaña. José María, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, medidas un poco difusas, algunas de ellas. La poca concreción que hemos visto, sobre todo, ha sido en el tope a la energía que se ha puesto para las productoras de energías renovables y nucleares, entre otros. Dicen que se están beneficiando de una situación que está pues empobreciendo a mucha gente y que ni en sus mejores sueños, lo ha dicho textualmente, pues se habrían visto en una de esas. Y yo te quería preguntar si es suficiente las medidas que hemos visto hoy por parte de la Comisión Europea, que plantea a medio largo plazo muchas soluciones, que dice que todavía hay que trabajar en algunas cosas y poca concreción me ha parecido a mí. Sí, es verdad que hay poca concreción en muchas de las medidas porque al final lo que parece fácil desde el punto de vista teórico, vamos a limitar el precio de la electricidad, vamos a topar el precio del gas, que es un poco incluso lo deseable por parte de toda la población, de la industria, de las empresas y de los consumidores. Luego ponerlo sobre el papel es mucho más complicado. Tenemos el ejemplo del mecanismo ibérico. Se ha topado el precio del gas en España y Portugal, pero tiene muchas rendijas, tiene muchos efectos colaterales que hay que limar muy bien cuando se pone sobre un papel, en el caso, por ejemplo, de España, en el BOE, ¿no? Por lo tanto, el deseo es mucho más complicado de transformarlo en realidad que de lo que podemos pensar cada uno de nosotros, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la electricidad, de poner ese tope a lo máximo que pueden cobrar las energías, como que se les denomina inframarginales, es decir, las renovables, la nuclear. Recordemos que su coste de producción de generación de luz suele estar en 20, 30, 40, 50 euros megavatio hora y llevan varios meses, pues evidentemente cobrándolo a 200, 250 y hasta 300 euros megavatio hora. Eso es muchísimo, hay un margen muy amplio. Ahí se puede actuar, pero en la letra pequeña veremos cómo se puede actuar, porque no es tan fácil decir limito esto a 180 o a 200 euros megavatio hora y de ahí no se van a poder pasar. Bueno, esa es la intención. Vamos a ver cómo queda luego y en esa letra pequeña lo veremos cuando se ponga en marcha. Igual con los impuestos a las energéticas. Vamos a poner un impuesto a las energéticas, eso es lo que ha dicho la Unión Europea, lo que permite la Comisión Europea, pero luego a la hora de ponerlo en la práctica pues es mucho más complicado. Hay que hilar muy fino, todos los gobiernos tienen que hilar muy fino porque puede haber recursos de constitucionalidad, puede haber recursos judiciales porque consideren las compañías afectadas que no es justo, en fin, es mucho más complicado. El anuncio está ahí, pero luego la puesta en práctica de todas esas medidas es muchísimo más compleja y muchísimo más complicada de lo que se pueda creer en un mercado libre como el que tenemos en el caso de la Unión Europea, ¿no? Sí, habrá que ver también si al final la Unión Europea acaba recaudando lo que decía von der Leyen, 140.000 millones, que es mucho dinero. Respecto al tope al precio del gas, ya sabíamos, José María, que, bueno, pues que no estaba sobre la mesa, que ya lo habían descartado los gobiernos y la Unión Europea como medida que aplicar ahora. Sí que es cierto que von der Leyen ha dicho que quiere tope sin poner un tope, es decir, controlar los precios del gas de una forma razonable, ha dicho ella. ¿A qué podría referirse con eso de controlarlos de forma razonable? Claro, es que controlar el precio del gas, sobre todo que es un gas que procedía en buena parte de Rusia, como tal, es muy complicado porque altera al final el mercado y al final lo que puede provocar es una subida de precio. ¿Qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, lo que se va a intentar hacer, yo creo, desde la Unión Europea? Reformar, digamos, el mercado donde se negocia el precio del gas, ese TTF de Ámsterdam, que era la referencia hasta ahora, pues lo que se quiere hacer es buscar o conformar o recalcular otra referencia en el precio del gas. Que eso sí sería más acorde, porque evidentemente lo que está provocando en estos últimos meses es que ese precio se encuentre completamente disparado, por ejemplo, para países o para economías como la española, donde el mecanismo, donde la independencia energética es mucho mayor de Rusia y estamos pagando aquí un precio mucho más caro como si estuviéramos en Alemania, ¿no? Bueno, pues la reforma de ese mecanismo, la reforma de ese índice, ese TTF, puede ser una de las opciones. Desde luego, lo que dice von der Leyen de recomendar, de pedir que los inversores se abrochen más el cinturón, es mucho más complicado. Eso pasa como, por ejemplo, cuando se les dice a las empresas que limiten sus beneficios. ¿Cómo se limita el beneficio de una empresa? Bueno, más allá de la responsabilidad social corporativa, pues es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que se están buscando fórmulas más ligadas a cambiar el mercado, a cambiar ese índice de referencia para que no suponga una factura como la que está teniendo, que es fruto, al fin y al cabo, de la pura especulación, porque no hay una referencia clara de qué es lo que va a pasar en el mercado, ¿no?
¿no? Vamos a ver cómo se pone en práctica todo esto, porque como he dicho antes, es mucho más complicado de lo que se pueda anunciar en un titular o en una frase como ha hecho hoy ante el Parlamento Europeo. Bueno, está claro. José María, por último, te quería preguntar ya, lejos de las palabras de von der Leyen, una noticia que hemos conocido hoy respecto a Alemania, que podría nacionalizar Uniper, que es el mayor importador de gas del país. En el primer semestre ha sufrido unas pérdidas de 12.000 millones de euros, que se dice pronto. ¿Qué te parece la noticia de esa nacionalización? ¿Podría solucionar algo? Vamos a ver, es que Alemania tiene una serie de empresas estratégicas como es Uniper, donde se encuentran prácticamente en la quiebra técnica, quiero decir, porque al final están soportando unos gastos, unos costes enormes de la energía, el suministro no lo tienen garantizado y no lo pueden derivar al consumidor porque supondría un tarifazo brutal, o sea, supondría una escalada increíble de precios para la gran industria alemana y para los consumidores alemanes. De hecho, en Alemania se ha aprobado una tasa o se está aprobando una tasa que soporte parte de esa presión que tienen grandes empresas estratégicas. Al final, lo que ha hecho Alemania es, o lo que quiere hacer Alemania es intentar salvar la empresa, es decir, una actuación temporal, que sería salvar la empresa ahora para después volver a reorganizarla. No se trata de una nacionalización para toda la vida. Estamos viendo al final en esta crisis una serie de intervenciones y una serie de medidas que no habríamos imaginado nunca, sobre todo en lo que digo, en lo relativo a la intervención de precios, intervención de empresas, pero es que al final se están rescatando empresas porque la situación, sobre todo la que viven allí, es trágica, porque se encuentran prácticamente en la quiebra. Algo, afortunadamente, que en España no ocurre y que nos libra de esa situación, ¿no? Esa independencia energética que tenemos, por una vez en la historia, parece que nos encontramos más a salvo en ese sentido, a pesar de que pagamos también unos precios muy caros, ¿no? Por lo tanto, yo lo calificaría de una intervención temporal para un problema específico de ahora, pero desde luego que nadie piense que va a haber una intervención de todas las empresas que va a durar para siempre, ni muchísimo menos. Esto es un parche, podríamos decir, un parche temporal, un parche coyuntural. En la crisis financiera fueron los bancos y ahora empiezan a ser las energéticas. José María, José María Camarero, periodista económico, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre, hablando de energía y explicándonos un poquito más allá pues las cosas que parecen un poco técnicas, así a priori, pero que nos las trasladas en palabras llanas. Gracias, José María. Gracias a vosotros. Un saludo. Efectivamente tenemos una discordia en el posicionamiento que tiene Argelia tradicionalmente en relación con el Sáhara Occidental, pero en materia energética tanto nosotros como el propio gobierno argelino ha dicho que España es un socio fiable y que por tanto ese gas está garantizado. Ya lo han escuchado, Pedro Sánchez ha confirmado que según Argelia, España, el gas a España estaría garantizado en unas declaraciones que ha hecho el presidente del gobierno, que contrastan mucho hoy con una información que publicaba el diario El Confidencial. Argelia habría dejado de enviar gas a España a través de barcos metaneros desde julio. El país ha reducido, dice el diario, a 1/3 sus envíos de gas natural licuado en lo que llevamos de año y no manda ni una sola molécula desde que Madrid empezó a bombear a Rabat a través del estrecho. Alemania sopesa nacionalizar Uniper para evitar un colapso del sistema energético. El gobierno está barajando superar el 50% de participación en el mayor importador de gas del país. La compañía necesitaría más ayuda del Estado después de haber aprovechado un paquete de apoyo que podría tener un valor de hasta 20.000 millones de euros. En el primer semestre, Uniper ha sufrido unas pérdidas de 12.000 millones de euros. Y ojo con esto, porque Francia podría emitir alertas para frenar la demanda de energía en invierno. Lo va a hacer el operador de la red eléctrica y se lo va a pedir a empresas, a gobiernos locales, pero también a los ciudadanos, a los hogares. El operador asegura que Francia vive una situación excepcional, crisis del gas europea, crisis nuclear nacional y una sequía histórica. Por eso cree que el riesgo de un corte de energía, de un apagón, podría evitarse reduciendo el consumo nacional entre un 1 y un 5% en la mayoría de casos y hasta un 15% en las peores situaciones climáticas.
Putin y Scholz hablaron ayer a través de una llamada telefónica y el presidente ruso aprovechó la ocasión para reiterarle al canciller alemán lo que vienen diciendo desde hace días, que el cierre del Nord Stream 1 es el resultado de las sanciones. Scholz ha abordado con Putin una salida diplomática a la guerra en Ucrania y además el Kremlin ha asegurado también que Putin le dijo a Scholz que los intentos de echar la culpa de los problemas energéticos de Europa a Rusia parecen muy cínicos. Por su parte, Scholz ha instado a Putin a facilitar un alto al fuego en Ucrania y le ha pedido la retirada de las tropas rusas en el país. Cambiamos de tercio porque martes 13 ayer y martes negro en Wall Street. La bolsa de los Estados Unidos se desplomó ayer tras el dato de IPC de agosto. Bajó hasta el 8,3% ese dato, pero a pesar de ello fue peor de lo esperado. El Nasdaq llegó a caer por ello más de un 5%. El Dow Jones cayó más de 1.200 puntos en solo una jornada y el S&P 500, que se dejó un 4%, bueno, pues en este índice solo sobrevivieron en terreno positivo 5 compañías de las 500 que hay en el índice. Fue el peor día en Wall Street desde junio de 2020, el año de la pandemia que tanto daño hizo en bolsa. What a great day. Exactly 4 weeks ago today, I signed the Inflation Reduction Act into law, a single most important legislation passed in the Congress to combat inflation and one of the most significant laws in our nation's history, in my view. I said it then, and I'll keep saying it. ¡Qué gran día! Esas palabras que le acaban de escuchar a Joe Biden son de ayer, sorprendentemente. Mientras el Dow Jones caía más de 1.000 puntos, un timing cuestionable, ayer Biden celebraba a las puertas de la Casa Blanca que hacía 4 semanas de la firma del Acto de Reducción de Inflación, el Inflation Reduction Act. Decía que es la ley más importante en la historia de los Estados Unidos, al menos en su opinión, y lo hacía precisamente en el día en el que el dato de inflación había hecho desplomar el mercado. El IPC de Estados Unidos había registrado en agosto una subida del 8,3% anual. Es menos que el mes anterior, pero el dato, ya saben, fue peor de lo esperado. Sin embargo, ayer más tarde, Joe Biden habló de la reacción de Wall Street. Dijo que el mercado de renta variable no siempre representa el estado de la economía e insistió en que no estaba preocupado por el dato de inflación que se publicó ayer. La inflación y la reacción de la Fed a los datos de IPC, Fed que por cierto se reúne la semana que viene, tienen atemorizado al mercado. Y algunos de los gurús bursátiles ya están empezando a emitir sus opiniones sobre cómo está gestionando la situación la Reserva Federal. El último ha sido Elon Musk. Cree que lejos de subir los tipos, la Fed debería bajarlos en 25 puntos básicos. Y la polémica Cathie Wood, fundadora del ETF ARK, también ha hablado hoy. Dice que es probable que la Fed se esté excediendo en su trabajo y que Powell dejará que se resquebrajen algunos elementos de la economía para poder capear la inflación. Entre ellos, dice, el empleo. José Antonio Bittner. Muy buenas. ¿Y si la Fed se estuviera equivocando? ¿Y si los bancos centrales estuvieran equivocados en el movimiento que han tenido en los últimos tiempos? Pues dos figuras clave salen ahora para decir que la Fed debería estar haciendo justo lo contrario a lo que está haciendo. Cathie Wood, de ARK, el principal fondo tecnológico, dice que hay signos deflacionarios ahora mismo en la economía y que un movimiento de subida de tipo de interés otra vez agresivo va a hacer resquebrajar algo, y dice que el algo va a ser el empleo, que ya hay signos de ralentización y una vez que se dañe va a ser complicado volver a recuperarlo. El otro punto clave que dice es esa deflación que se está viviendo podría descontrolarse con más subidas de tipos de interés. No señala directamente bajadas de tipos, pero dice que debería moderar las subidas de tipos de interés. Y quien ha salido a decir directamente que la FED en la reunión del 21 de septiembre tiene que bajar, repito, tiene que bajar los tipos de interés 25 puntos básicos, es Elon Musk, que dice que el movimiento de subida de los tipos de interés está causando o puede causar un problema en un momento en el que se ven signos deflacionarios y que la Fed se estaría equivocando y que la mejor manera de cambiar el rumbo y de darle un impulso a la situación económica es una bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos, que se pueden imaginar que en el mercado tiene 0% de probabilidades de que suceda en la reunión
de suceder en la reunión del 21 de septiembre. Es la clave fundamental, subida o bajada de tipos de interés, parece que subidas e incluso hasta de 100 puntos básicos, pero las primeras voces discordantes, incluso en la próxima reunión, Cathie Wood y también Elon Musk, salen ya al paso para decirle a la Fed que frene, por un lado, las subidas, y Elon Musk que empiece a bajar tipos de interés 25 puntos básicos ya. Ve signos deflacionarios preocupantes en la economía. Bueno, no tiene pinta de que la Reserva Federal vaya a hacerle caso a Elon Musk y acabe bajando los tipos la semana que viene. Ayer el cataclismo en los mercados se originó tras el dato de IPC en Estados Unidos. Sin embargo, ayer también tuvimos cifra de inflación aquí en España. Subió 0,1 en agosto frente al dato adelantado para ese mes hasta el 10,5%. Y hoy Nadia Calviño, ministra de Economía, ha hablado en el Congreso de los Diputados sobre por qué cree que precisamente la inflación se ha moderado. La pregunta que usted había formulado, señor Rojas, era si de verdad creo que la inflación ha empezado a moderarse. Y es que ustedes hablan de los temas económicos como si fueran cuestión de fe o de creencias, en vez de mirar a los datos. Y los datos de la tasa de variación interanual e intermensual del mes de agosto muestran una moderación de la inflación, que nos ha llevado a reducir también el diferencial con respecto a nuestros socios y a la zona euro. El Banco Central Europeo y el Banco de España, que son las autoridades competentes en materia de inflación, prevén que la inflación siga moderándose en los próximos meses. Pero, como ha señalado el presidente del Gobierno, nos estamos enfrentando a una crisis energética provocada por la guerra de Putin y, además, a unas crisis de más largo plazo, entre las que destaca el cambio climático. Y por eso hemos adoptado medidas a nivel nacional y estamos impulsando una respuesta europea a una cuestión que es global. La inflación afecta a todas las economías occidentales. Desde el punto de vista nacional, hemos bajado los impuestos, señor Rojas, hemos bajado el IVA, hemos bajado los impuestos especiales sobre la energía, además hemos adoptado un tope al gas para bajar los precios medios, que están situando los precios mayoristas en España muy por debajo de los países de nuestro entorno, hemos hecho gratuito el transporte de cercanías y rodalíes, hemos apoyado a la clase media, hemos bonificado los combustibles y ustedes han votado en contra de todas esas medidas. Ojalá tuviéramos una oposición homologable con el resto de Europa para apoyarnos en este momento tan complejo. Con una inflación tan alta, está claro que la actuación de los bancos centrales se estudia al dedillo en una situación tan crítica como esta. Y hoy Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, ha dicho precisamente aquí en Negocios Televisión que los bancos centrales se están pegando un tiro en el pie con sus expectativas, eso ha dicho él. Ha hablado también sobre las polémicas palabras de Lagarde la semana pasada, que aseguró que quedaban concretamente hasta 5 reuniones más de subidas de tipos. Dice que eso pone en duda la credibilidad del Banco Central Europeo. Estimaciones sobre si hay que seguir subiendo tipos o no, o cuánto hay que subir los tipos. De todas formas, creo que los bancos centrales, con su forward guidance, con sus guías sobre las futuras sendas de subidas de tipos de interés, en gran medida se están pegando un tiro en el pie. Se están pegando un tiro en el pie porque están, al menos el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, empezó con mal pie, pero al menos está rectificando y sí está dando una guía más o menos razonable de lo que va a hacer. Pero el Banco Central Europeo, y esto ya lo criticó Larry Summers hace un par de meses, tú no puedes dar unas indicaciones a los mercados de lo que vas a hacer si no sabes si vas a poder hacer realmente eso. Comenzó el año el Banco Central Europeo diciéndonos y sugiriendo que no iba a haber subidas de tipos en el año 2022. Por tanto, ¿qué credibilidad tiene ahora el Banco Central Europeo cuando nos dice que el tipo de interés máximo va a llegar en un máximo de 5 reuniones? Bueno, eso no depende enteramente del Banco Central Europeo, depende de la evolución de la tasa de inflación y el Banco Central Europeo no controla la tasa de inflación. Y además no solo depende de la tasa de inflación como tal de la eurozona, sino también de lo que haga la Reserva Federal, y el Banco Central Europeo no controla lo que hace la Reserva Federal. Por tanto, ¿para qué? Otro de los activos en el punto de mira, más allá de la renta variable, ahora es el oro, sobre todo después de un informe de Bank of America que lo ve cayendo entre un 10 y un 15% adicional. Los analistas del banco creen que los precios del metal precioso deberían estabilizarse justo por debajo de los $1.700 la onza para finales de este año. Javier Echeverry de Active Trades España ha dicho hoy en Negocios Televisión que no está de acuerdo con ese análisis.
exactamente en el punto. Es que Rusia y China siguen comprando oro a expuertas. A mí que me manden un informe y me digan que el oro va a llegar a los 1.500, que os tengo marcado ahora mismo en pantalla, y que vemos que es una zona donde efectivamente hay una confluencia de precios, pero que además tampoco es la más significativa, porque si queremos buscar una confluencia de precios tendríamos que irnos justamente a esta zona, que es la zona de los 1.455, con lo cual los 1.500 para mí es un valor psicológico que han dicho, pues si me apuras casi hasta voleo, por decir, bueno, es un doble cero y esto siempre como que impresiona mucho. Oiga, tenemos a China y a Rusia acumulando reservas de oro desde hace ni se sabe, trabajando en el yuan digital, que muy probablemente van a esperar a después de este invierno, donde de verdad la crisis se note y haya una escasez importante de recursos y la economía europea y americana, pero sobre todo la europea, esté verdaderamente golpeada, para buscar de qué manera al euro ya se lo han cargado. Ahora vamos a ver cómo nos cargamos al dólar, porque la única manera que tenemos de cargarnos al dólar... Oro, pero también hablamos de petróleo porque la Agencia Internacional de la Energía ha emitido hoy un informe donde asegura que la demanda del crudo va a dejar de crecer en el cuarto trimestre por la desaceleración económica, pero eso sí dice que se va a reanudar con fuerza en 2023. La agencia ha recortado su previsión de crecimiento de la demanda para este año en 110.000 barriles diarios hasta los 2 millones y mantiene su previsión de crecimiento para el año que viene en 2,1 millones de barriles diarios. El ministro de Finanzas francés ve el futuro bastante negro. Bruno Le Maire cree que a la inflación todavía le queda un año bastante alta. Dice que no va a dejar de subir hasta el verano de 2023. Además ha anunciado que el gobierno ha reducido su previsión de crecimiento para el año que viene desde el 1,4% hasta el 1%. Eso sí, Le Maire no cree que Francia vaya a entrar en recesión. Y tras el decepcionante dato de inflación de Estados Unidos de ayer, hoy hemos conocido el IPC del Reino Unido. Allí la inflación se desacelera y cae desde su máximo de 40 años gracias a la bajada de los precios de la gasolina. Aún así sigue disparada esa inflación en el 9,9% en agosto, pero el dato es mejor que el 10,2% que se esperaba y está 2 décimas por debajo de la cifra del mes de julio. En sus resultados el primer semestre, la compañía ha conseguido aumentar sus beneficios hasta los 2.430 millones de euros en el periodo y todo gracias a que está pudiendo trasladar los efectos de la inflación a sus clientes. Según recoge Bloomberg, los datos recopilados por UBS de miles de sitios web en 20 regiones muestran que el precio medio de una prenda de vestir de Zara ha aumentado en julio un 12,2% y eso está por encima de la inflación en muchos mercados globales en comparación con el año pasado. Y otro dato macro más, la producción industrial de la eurozona se hunde un 2,3% intermensual en julio frente al crecimiento del 0,7% del mes anterior y la caída del 1% que esperaban los expertos. En el cómputo interanual el descenso es del 2,4% frente al crecimiento del 0,4% previsto y el avance del 2,4% del mes anterior. El dato ha sido peor de lo esperado y refleja el regreso a cifras negativas en términos interanuales. Bueno, atención a lo que podría ocurrir en Japón. Las autoridades podrían intervenir el yen por la reciente volatilidad que está sufriendo la divisa japonesa. El ministro de Finanzas no ha descartado esa opción al ser preguntado por ello, pero no solo eso. El Banco de Japón ha realizado hoy un movimiento interpretado como un signo de preparación para intervenir el yen. Más detalles, Eva Villanueva. Muy buenas, la divisa japonesa, el yen, se encuentra en mínimos de hace más de 2 décadas, de 24 años, frente al billete verde, frente al dólar. Es algo que desde Tokio e incluso desde el Banco de Japón se lleva vigilando y denunciando desde hace semanas. Es cierto que la moneda nipona se encuentra bajo presión en medio de las perspectivas de que la Reserva Federal va a subir aún más los tipos de interés justo enfrente de la política del BOJ de mantener unos tipos ultra bajos. Pero más allá de esta cuestión, esta madrugada el propio ministro de Finanzas ha denunciado que el mercado de Forex parece manipulado y alterado y que los movimientos bruscos e injustificados no se corresponden con los
fundamentales. Una renovada denuncia que terminaba con la advertencia de que podría intervenir el mercado. Intervención con el objetivo de frenar los precios, pero solo con el mensaje ya se sentía en el mercado de divisas y veíamos al yen inmerso en la volatilidad, como fluctuaba y caía hasta 2 unidades. Una franja que se movía desde las 143 unidades por dólar hasta tocar los 144,96, rozando los 145 en ese renovado mínimo de 24 años frente al dólar. En este marco, y según el diario Nikkei, el BOJ ha realizado una comprobación cambiaria para consultar ese tipo de cambio que están usando los inversores. Es un movimiento con el que se interpreta ese signo de preparación para intervención en el mercado ante la rápida devaluación del yen. Pero ¿cómo se llega a este punto? Por una parte, y según informa Reuters, que cita fuentes cercanas, el BOJ no tiene ninguna intención de subir las tasas de interés o ajustar su orientación de política monetaria para apuntalar a alguien. Pero para el gobierno la intervención parece ser la única respuesta tras semanas de criticar los movimientos rápidos. La debilidad del yen, al fin y al cabo, supone un gran quebradero de cabeza, ya que si alguna vez fue bien recibida para dar un impulso a las exportaciones, ahora está perjudicando a los hogares y a los minoristas al inflar los precios ya crecientes del combustible y los alimentos importados. Nos hemos preguntado si se trata de una práctica habitual, y hay que decir que no solo no es frecuente, sino que es más bien rara. La última vez que Japón intervino para respaldar su moneda fue en 1998, justo cuando la crisis financiera en Asia desencadenó una venta masiva de yenes y una rápida salida de capital de la región. Antes de eso, Tokio intervino para contrarrestar las caídas del yen en 1991-92. Ayer el dato del día estaba claro, IPC en Estados Unidos, inflación al consumidor allí en pues la principal economía del mundo. La inflación finalmente salió peor de lo esperado, reflejaba una moderación respecto al dato de ayer, y es un dato que desde luego pues va a tener muy en cuenta la Reserva Federal la semana que viene, cuando el martes y miércoles se reúna en esa reunión de tipos que va a celebrar la semana que viene, y donde esperamos una subida de esos tipos de interés en 75 puntos básicos. Otro dato clave que se publicaba el día de hoy, después del día del dato de IPC, viene el dato de IPP, es decir, el índice de precios al productor, lo que están soportando, la inflación que están soportando las compañías que producen pues esos productos que acaban llegando al consumidor. Bueno, pues acabamos de conocer ya ese dato de IPP en Estados Unidos, que probablemente también tenga en cuenta la Reserva Federal cuando publique la semana que viene esa decisión de tipos de interés, si va a subir los tipos de interés en 75 puntos básicos o en 50. Ya tenemos encima de la mesa ese dato, y ojo con esto, porque el IPP anual, en términos anuales, para el mes de agosto se ha situado en el 8,7% y representa un retroceso importante respecto al dato del mes anterior. El mes anterior, en julio, ese dato estaba en el 9,8%, por lo tanto ha bajado en 1,1 puntos porcentuales ese dato de IPP anual para el mes de agosto. Si miramos en términos mensuales, ojo, porque ese dato de IPP encima cae, está cayendo un 0,1% respecto al mes anterior. Se esperaba precisamente eso, así que está en línea con las expectativas, menos 0,1%. Y es cierto que esa caída representa una caída que es menor a la que registrábamos el mes anterior, en julio, cuando estábamos en el menos 0,4%. La clave de todo, el peor dato, la peor parte del dato, está en la subyacente, en el IPP subyacente. Es aquí donde vemos una subida, igual que veíamos en el día de ayer respecto a los datos anteriores. Por ejemplo, estamos viendo en el caso de la inflación mensual, aquí es donde está la subida respecto al mes de julio, 0,4% para agosto frente al 0,3% de julio. Y en el IPP subyacente anual, aquí vemos como el dato es peor de lo esperado. Se esperaba un 7,1%, ha sido el 7,3%, pero igual que veíamos ayer en el IPC general, el dato es peor de lo esperado, pero mejor que el mes anterior, cuando se registró un IPP subyacente del 7,6. Ahora está en el 7,3, ligera moderación, pero el dato también es peor de lo que se esperaba. Para analizar todo esto y lo que sucedió ayer en Wall Street, ese caos que vivimos en el mercado de renta variable más importante del mundo y esas caídas tan fuertes que veíamos en el Nasdaq 5%, S&P 500 4% de caída, 3% para el Dow Jones, pues vamos a conectar ya con Eduardo Bicho, que es analista independiente. Eduardo, muy buenas. Muy buenas tardes.
Bueno, Eduardo, ¿cómo ves el dato de IPP que hemos conocido? Quizá no sea tan importante o tan bueno, pues sorprendente como el dato de IPC, como siempre, pero al final pues también está reflejando un empeoramiento respecto a expectativas, sobre todo en el dato de IPP subyacente. Si miramos al dato de IPP general, ya les decíamos que se ha situado en el 8,7% y es una caída significativa respecto al dato del mes anterior, cuando estaba en el 9,8%. ¿Cómo ves estos datos de inflación para el productor? Bueno, como bien has venido comentando, quizá este dato ha quedado eclipsado claramente por el dato de ayer y el impacto de momento estamos viendo que ha sido mínimo en la cotización de los futuros de Wall Street. Lo que sí que es cierto es que todos estos datos en su conjunto lo que vienen a avisar o están anticipando un endurecimiento bastante importante por parte de la Reserva Federal, tanto en las medidas que está tomando como en sus posteriores discursos, que eso sin duda va a seguir pesando sobre la economía americana, sobre el crecimiento de la economía americana y sobre todo sobre la renta variable. Si nos fijamos en las principales gráficas de tanto del S&P 500 como del Dow Jones, observamos cómo están en un momento crítico, sobre todo tanto a corto como a medio plazo. En el caso del S&P 500 observamos cómo se va a enfrentar a uno de los principales niveles de soporte de corto y medio plazo, que se sitúa en la zona de los 3.900, 3.890 puntos, y en el caso de perforar al cierre esa cota, es bastante probable que asistamos a un nuevo tramo bajista con un primer objetivo en el entorno de los 3.800 puntos, que es el hueco alcista que podemos observar aquí, que dejó el pasado 17 de julio, y posteriormente no sería todavía descartable una nueva visita a esos mínimos que hemos visto en el año en el entorno de los 3.640 puntos. En el caso del Dow Jones la situación es bastante similar. Hemos visto cómo, a pesar del rebote que habíamos visto en las últimas sesiones, todo eso se ha desvanecido en el día de ayer. Volvemos a niveles de soporte, en este caso la zona de los 31.000 puntos. En el caso de ser perforado nos podríamos ir nuevamente a esta parte baja de entre los 30.200 y los 29.700 puntos. Así que de momento sigo siendo un poco pesimista, sigo pensando que cualquier rebote es una buena oportunidad para deshacer parte de nuestra cartera, porque creo que todavía podríamos tener episodios de alta volatilidad y una vuelta a esos mínimos que veíamos hace tan solo unos meses. Bueno, desde luego, Eduardo, y sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedió ayer, toda una sangría en Wall Street, 5% Nasdaq, 4% S&P 500, 3% Dow Jones. Y yo te quería preguntar si tan malo era el dato de IPC que conocíamos ayer como para desatar esta locura en Wall Street. Es cierto que veníamos de una subidita, podríamos decir, durante el verano, pues bueno, pues a lo mejor quizá esto es una corrección de esa subida que a lo mejor no tendría que haber ocurrido y que ocurrió en un momento donde estábamos relativamente calmados, podríamos decir. ¿Por qué el mercado se tomó tan mal un dato que al final refleja una moderación del dato de IPC? Es cierto que es peor que las expectativas, pero al final, si estamos jugando todo el tiempo con expectativas, pues podríamos decir que quizá el análisis no sea tan ajustado a la realidad. La realidad es que la inflación se ha moderado. Sí, quizás yo creo que el mercado todavía se ha resistido a pensar que esto va a ser algo duradero. Hay que recordar que hace unos meses hablábamos de una inflación transitoria y poco a poco yo creo que el mercado va abriendo más los ojos y sobre todo, muy importante, esa velocidad de retirada de estímulos por parte del Banco de la Reserva Federal, que es lo que sin duda está pesando en el mercado y donde lo que vamos a verlo el impacto que tiene en los próximos meses. Creo que es esa asimilación de este nuevo escenario, de que este escenario no va a ser de un mes ni de 2 meses, de la crudeza que vamos a vivir también en la zona euro, sobre todo de aquí a finales de año. Creo que todos esos ingredientes están provocando que día tras día el mensaje por parte de los diferentes bancos centrales ya tenga que estar mucho más agresivo y los inversores se están dando cuenta que todavía lo peor podría estar por venir. Bueno, la clave desde luego que ahora va a estar en lo que haga la Reserva Federal la semana que viene. Miércoles reunión, tenemos ya rueda de prensa de Jerome Powell y claro, la cuestión un poco está en si sube los tipos en 75 o 50, pero una cosa que me ha parecido curiosa es que hoy Elon Musk en Twitter ha pedido a la Fed que baje los tipos en 25 puntos básicos. Me recuerda un poco a Trump cuando también mientras la Fed empezaba a subir tipos o a decir que iba a subirlos, decía, oye, que la Fed tiene que bajar los tipos para que la economía vaya bien. La situación es completamente distinta, pero claro, no tienen ninguna pinta de que la Fed vaya a bajar los tipos en mucho tiempo, entiendo, ¿no?
No, la verdad es que observando los datos de IPC y tanto del IPC como del subyacente, es cierto que esa medida parece imposible a corto plazo por lo menos. Y sobre todo, más allá que suba 50 puntos o 75 puntos básicos, que todo apunta que finalmente serán 75 puntos básicos, creo que lo más importante y lo que más puede pesar en el mercado es ese posterior discurso en el que deja abierta la puerta a una nueva subida de cierta envergadura y sobre todo, a esa, como he comentado antes, a la rapidez de la retirada de estímulos, que sin duda es lo que ha provocado, sobre todo todos esos estímulos son ese último tramo alcista que hemos visto en las bolsas, donde ya veíamos valoraciones exageradas en algunos de los principales sectores, como por ejemplo el tecnológico. Creo que ahora se va a venir en contra y esa rapidez de retirada de estímulos es lo que más va a pesar y es lo que todo apunta a que podamos volver a zona de mínimos. La clave al final, Eduardo, va a estar en si el mercado va a empezar a recuperarse cuando la Fed empiece otra vez a bajar los tipos de interés y al final siempre vamos a estar en manos de los bancos centrales. Eduardo Bicho, analista independiente, muchas gracias. Muchísimas gracias.